Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa Periodismo Hoy. Les saluda con gusto Alexia Cervantes en compañía de Andrés Solís. Andrés, ¿cómo estás? Mi querida Alexia, con el gusto de saludarte todavía en la distancia, pero pues tratando de hacer lo que tenemos que hacer para que esta pandemia dure lo menos que tenga que durar. Y estamos aquí, por supuesto, al pie del cañón a través de la señal de Radio Educación. Y bueno, pues para comenzar, ¿qué te parece si arrancamos con un poquito de chisme? Cuéntanos cómo llegaste tú al periodismo, qué estudiaste, en dónde estudiaste, Andrés, y luego me toca a mí decir lo mismo. Mira, yo curiosamente no tenía la intención de estudiar una carrera universitaria. Yo estaba instalado en el rollo de que me vale gorro a la universidad y de pura casualidad solamente hice un examen a una institución académica y fue donde me quedé y terminé estudiando comunicación en la UAM Xochimilco, en la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en la Ciudad de México, pero no quería yo estudiar, Alexia, porque andaba yo con el rollo de que quería ser periodista. Yo ya quería ser periodista desde mucho tiempo atrás y de hecho yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar en un periódico antes de entrar a la universidad. Así que, bueno, pues fue para mí un asunto permanente de estudiar y trabajar toda la carrera. Y cuando terminé la carrera, pues yo ya tenía 5 años trabajando en medios de información. No quiere decir que la carrera no haya servido, pero sí te puedo decir que no aprendí gran cosa de lo que tenía que ver con el ejercicio profesional del periodismo. Pero a ver, cuéntanos tú. Bueno, pues yo le platico a la audiencia que también yo soy guamera, pero yo estudié en la UAM Coajimalpa. Cuando entré a la universidad ya tenía claro que quería estudiar comunicación. No sabía todavía que quería dedicarme a esto del periodismo. Lo fui descubriendo en la carrera con mis profesores, uno de ellos Pepe Reveles, y así me fui encaminando a este mundo del periodismo. Y en efecto, tienes razón, luego se aprenden muchas más cosas en el campo, ya en terreno, pero también hay cositas que no aprendes en el terreno y que es bueno llegar a la profesión ya con un buen bagaje. Y de este tema vamos a hablar en este programa, porque pues cuando arrancamos la serie tuvimos ahí algunos mensajes de radioescuchas, jóvenes que nos preguntaban dónde era mejor estudiar periodismo, si era mejor entrarle de lleno a esta profesión antes de ir a la universidad. Bueno, pues estas dudas las vamos a resolver en el programa de hoy. Vamos a hablar de la enseñanza del periodismo en las universidades. Para ello haremos contacto con Claudio Farina. Él es periodista, profesor universitario e investigador en la Universidad de Guadalajara. Si están pensando en dedicarse al periodismo, si apenas van a entrar a la universidad y están dudosos, como lo decíamos, sobre si estudiar tal o cual licenciatura, una licenciatura en periodismo, mejor en ciencias de la comunicación o alguna otra carrera afín, no sé, ciencias políticas, por ejemplo, o si tienen deseos de actualizarse, quédense a escuchar este programa. Y es que además el aprendizaje del periodismo, la base teórica que nos da una carrera universitaria es fundamental para la comprensión de los problemas sociales, eso es indudable, pero también pensar que terminar una carrera nos va a hacer mejores periodistas, pues nos aleja un poco de la realidad, porque la capacitación, Alexia, tiene que ser permanente, tiene que ser constante, y como periodistas tenemos que seguir estudiando pues algún diplomado, cursos, talleres, seminarios, maestrías, tallercitos, todo lo que nos encontremos. Y antes de que podamos empezar esta emisión de Periodismo Hoy, nos gustaría que aquellos y aquellas colegas que siguen este programa y los que quieran dar su punto de vista, por supuesto, pues nos comenten si creen que es mejor que los periodistas se formen en la calle o si es mejor que vayan a la escuela, que estén en un pupitre. ¿Qué es mejor, la experiencia o las aulas? Hay mucha polémica al respecto y así que pues esperamos sus reflexiones porque justo para eso es este programa. Para ir calentando motores vamos a escuchar
Periotips, que en esta ocasión trata el tema de la imparcialidad en el periodismo. Esta es una sección preparada por Graciela Ramírez. Periotips. La idea de que el periodismo debe ser imparcial nació de la necesidad de ganar credibilidad entre los lectores de noticias. Así, para demostrar que la información no es tendenciosa, se acostumbra que el periodista debe presentar al menos dos partes o dos versiones de un hecho y abstenerse de expresar su opinión. Pero la imparcialidad es un concepto complejo que está relacionado con otros, como la objetividad y la independencia. Para ser imparcial se requiere ser objetivo, es decir, dejar de lado consideraciones subjetivas y centrarse en la objetividad. Aunque en realidad es imposible ser totalmente objetivo, el periodista debe aspirar a ser imparcial al informar de una noticia con el fin de convencer que está comunicando la verdad. Para ello debe ser lo más objetivo posible, basándose en los datos, tomando en cuenta las diversas versiones o partes de un hecho y dejando de lado preferencias o prejuicios. Para poder ser imparcial y lo más objetivo posible, el reportero necesita un medio de comunicación independiente, donde haya libertad de publicar informaciones y opiniones sin deberle explicaciones a nadie, sin compromisos económicos o políticos que condicionen su trabajo. Solo en un medio con independencia editorial, el reportero podrá informar desde su perspectiva sin recibir línea de adoptar la visión de alguna de las partes en conflicto y sin permitir la intromisión de intereses extraperiodísticos. Sin embargo, ser imparcial no necesariamente significa ser neutral. La expresión de una posición ideológica por parte de un medio o de un periodista es válida y compatible con un trabajo periodístico profesional que se basa en la objetividad, la imparcialidad y la pluralidad. Pero escuchar todas las partes no significa necesariamente que todas tengan razón, y la imparcialidad no implica neutralidad. Por ejemplo, en una noticia con víctimas y victimarios, el reportero tendrá que interpretar los hechos e informar libremente sin presiones de gobiernos o particulares que pudieran comprar la verdad por intereses políticos o económicos, con lo cual perdería la imparcialidad. El criterio particular del medio puede coincidir con alguna de las partes en conflicto, pero un medio independiente que se respete a sí mismo deberá informar según su propia apreciación, evitando moldear la información a los intereses de los grupos con los que se coincide y sosteniendo un punto de vista crítico e imparcial. Es la mirada imparcial del periodista la que genera credibilidad y confianza. La imparcialidad necesaria para llegar a la objetividad requiere de la honestidad periodística y de la independencia editorial. Algo de tomar en cuenta en estos tiempos en los que tantos intereses se mueven detrás de unos medios que no alcanzan a sostenerse de sus lectores y algunos periodistas que no recuerdan ya que su contrato es con la audiencia. Como siempre, aquí estamos listos y listas para poder recibir todos sus mensajes. Les recordamos que en este momento todavía no tenemos acceso al WhatsApp ni a los teléfonos en la cabina de Radio Educación, pero posteriormente todas estas comunicaciones nos las hacen llegar. Mientras tanto, síganse comunicando a través de Facebook, donde nos encuentran como Periodismo Hoy, y en Twitter como @hoyperiodismo, Alexia. Hoy le enviamos saludos a Langarica Arreola Luis Gabriel, así aparece en Facebook, quien pregunta si el periodista debe ser plural en cuanto a ideologías diversas o debe tomar partido o debe estar de lleno en la batalla de las ideas. ¿Cómo ves, Andrés?
Bueno, mira, me tomé un ratito para responderle justamente a él en su comentario en el post que puso ahí en la página de Facebook de Periodismo Hoy. Y bueno, pues es que la imparcialidad como tal y como escuchamos en la cápsula de Graciela Ramírez es un tema muy complejo. Pues es más bien lo que nos tenemos que dedicar como periodistas es a narrar los hechos. La opinión del reportero, de la reportera es intrascendente porque son los hechos los que tienen que mostrar esta realidad que queremos narrar. Las opiniones son un género distinto y no van en la nota periodística. Por supuesto que como personas somos personas subjetivas, tenemos ideologías, tenemos ideas, tenemos pensamientos, pero eso está fuera de nuestro trabajo periodístico y en todo caso, pues se ve cuando elegimos un tema de investigación, ¿no? Así es, Andrés. Y bueno, pues ahí ya quedó el apunte, ya está la respuesta personal en su Facebook, pero queríamos comentarlo aquí al aire. Y bueno, también Lorenzo Sánchez se comunicó, le agradecemos, dice que le pareció muy importante lo que nos dijo el experto en ciberseguridad, Ariel Telles. Dice también, un abrazo grande, gracias por la información, estoy compartiendo el programa. Muchísimas gracias por compartirlo. Aprovecho para recordarles que el podcast está disponible en la página www.e-medioradio.edu.mx. No solo sino todos los podcasts que llevamos en esta serie. Y también le enviamos saludos a Lourdes Barrera Díaz, quien pregunta si nuestra periodista de la sección Periodismo en Persona de la semana pasada era Oriana Falachi. Bueno, pues no era Oriana Falachi, ya hablaremos de Oriana Falachi, es una periodista importantísima en la historia del periodismo mexicano, pero en la ocasión de la semana pasada escuchamos la semblanza breve de Esperanza Velázquez Bringas, mexicana, pionera del periodismo en este país y además también importante el aporte que hizo en materia de salud, de educación y de justicia. Y bueno, a propósito de esto, llegó el momento de dar las primeras pistas de periodismo en persona del día de hoy. Hablaremos de uno de los pilares promotores de la ética periodística en nuestro país. Él decía que la ética no es un catálogo de deberes en el quehacer informativo, es más bien un motor unipersonal, un querer hacerlo, una búsqueda constante para ser mejor. ¿Usted sabe de quién se trata? Bueno, pues vamos a descubrirlo a lo largo de la emisión. Mientras, esperamos, por supuesto, sus respuestas en lo que escuchamos esta primera parte de nuestra conversación con Héctor Claudio Farina Ojeda. Es paraguayo de nacimiento, pero ya lleva muchos años en México y vamos a hablar sobre los programas de estudio de periodismo en las universidades y las necesidades de actualización. Vamos a escuchar. Hay quienes le llaman a este trabajo el oficio de informar. Otros más apuntan a que en realidad ya es toda una profesión. Lo cierto es que la enseñanza del periodismo es un tema poco abordado por los propios periodistas, pero que en gran medida puede determinar la calidad de la información a la que todos los ciudadanos accedemos. Para hablar de este tema, hoy tenemos el gusto de platicar con Héctor Claudio Farina Ojeda. Él es periodista especializado en economía, profesor universitario y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros aquí en Periodismo Hoy. Muchas gracias, Alexia. Un saludo a tu audiencia, también a Andrés. Siempre es un gusto hablar de periodismo. Mi querido Claudio Farina, agradecerte por supuesto esta charla con la audiencia de Radio Educación, con Alexia Cervantes, con tu servidor. Y hay un asunto que quiero ponerte primero en la mesa porque lo hemos platicado en varias ocasiones tú y yo, porque hay que aclararle aquí a la audiencia. Claudio Farina llegó a estudiar una maestría aquí en México, en la Universidad de Guadalajara, se quedó a dar clases y coordina la carrera de periodismo en el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, Jalisco, y hemos platicado sobre qué tanto aprendemos en las aulas y qué tanto aprendemos en la calle, porque tú lo sabes muy bien, mi querido Héctor, hay muchos colegas que dicen que aprendemos más en la vida profesional en la calle como reporteros, reporteras, que lo que nos pueden enseñar las universidades. ¿Y tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Que un buen periodista, una buena periodista necesita ir a una universidad, necesita una carrera de periodismo, aprender en una facultad o mantener el empirismo? La pregunta es quizás una de las más grandes porque el periodismo tradicionalmente se forjó como un oficio. Esto quiere decir, se forjó mucho con la práctica, pero con el paso del tiempo
la necesidad de aprender desde la academia se hizo cada vez más latente. En este momento yo creo que lo más importante de todo es hacer buen periodismo, y para hacer un buen periodismo creo que necesitamos de las dos cosas. Necesitamos aprender mucho en la academia. Eso implica aprender de conocimientos generales, de técnicas, de formas de hacer periodismo, y necesitamos moldear eso con la práctica. Es decir, creo que la práctica por sí sola ya no da el periodismo que necesitamos, pero la academia por sí sola tampoco. Entonces creo que estamos en un momento en el cual tenemos que revisar ambas cosas. Por un lado, nuestras viejas prácticas, que el COVID-19 nos demostró que están totalmente obsoletas, y por el otro lado, también nuestras viejas enseñanzas, que también se quedaron cortas con una pandemia. Pongo solamente un ejemplo del problema gigantesco que tenemos cuando aparece la epidemia primero, la pandemia después, se llamó coronavirus y luego pasó a nombrarse COVID-19. Los periodistas empezaron a hacer el viejo periodismo reactivo, es decir, solamente buscando enfermos, solamente buscando casos, y nos vimos envueltos en un problema gigantesco de no entender la diferencia entre una epidemia, una pandemia, qué es un virus, qué es una mutación, porque eso, digamos que no lo aprendemos directamente en las universidades. Los planes de estudio de periodismo no estaban preparados para un periodismo tan especializado en cuestiones de salud, y por lo tanto el periodista que ya estaba en la calle hacía lo que hacía siempre, preguntas generales, declaraciones, algunos que otros datos, y eso mostró que la información que llegaba a la gente era mucha, pero de muy mala calidad. Entonces, pongo solamente este ejemplo para marcar la enorme necesidad que tenemos de tener un periodismo cada vez más profesional desde la academia, pero cada vez también más profesional desde nuestro campo de aplicación, que es el campo empírico, la calle, la nota, la gente, el documento, la fuente, el texto. En eso trabajamos, pero debemos prepararnos un poquito más antes de. Claudio, me gustaría preguntarte si las y los jóvenes de verdad desean estudiar periodismo, si es alta la demanda en las universidades o si llegan ahí por azares del destino. Ahorita, antes de iniciar la grabación, yo platicaba con Andrés una anécdota. Cuando yo estaba en la universidad, y ya sabes, estás en el primer día, y un gran periodista que fue nuestro maestro, Pepe Reveles, nos pregunta, bueno, el nombre, ¿qué hacen aquí? Ya sabes, lo clásico. Y una compañera, cuando tocó su turno, dice, bueno, yo estoy aquí porque yo quería ser actriz. O sea, todos nos quedamos entre la risa y sorprendidos, pero te da un poco esta idea de que hay muchos que se meten a esta profesión, a este trabajo, porque lo que buscan es fama, ¿no? ¿Qué nos dirías a eso? Bueno, yo creo que hay dos momentos que son muy marcados en esto, y lo digo porque durante mucho tiempo recibí como coordinador de la carrera a los curiosos y a los que iban a su primera charla sobre periodismo. Entonces, el primer momento es, sí, hay muchos estudiantes que quieren ser periodistas, que les gusta el mundo de la comunicación. Hay veces tienen dudas sobre si quieren ser periodistas, reporteros, o si solo quieren salir en la televisión o tener fama o ser youtuber. Esas dudas son normales, pero en un primer momento sí hay mucho interés. Es decir, una prueba de ello es que hace 10 años en Jalisco solo había una licenciatura en periodismo, que era la licenciatura de la Universidad de Guadalajara. Hoy en día la oferta se ha multiplicado en todas las universidades privadas que no solo tienen periodismo, sino que tienen carreras similares: comunicación, ciencias y técnicas de la comunicación, comunicación audiovisual, comunicación pública. Es decir, hay un interés en un primer momento, pero después viene el segundo, que es el momento más duro que todos estamos viviendo, que es el momento en el cual se enfrentan a un mercado que los desanima mucho, un mercado que tiene una crisis económica en un modelo empresarial de la prensa impresa en papel, que despide mucha gente, que tiene un problema de techo salarial, es decir, que cada vez le paga menos a sus periodistas y que genera condiciones precarias. Entonces, lo que muy a menudo ocurre
es que llegan con mucho interés para estudiar periodismo, pero después el mercado desincentiva mucho y terminan filtrándose hacia oficios o profesiones que requieren conocimientos similares. En el mundo digital hay una gran cantidad de community managers que estudiaron periodismo, pero que no encontraron una oportunidad directa en algún medio o encontraron condiciones que no eran aquellas en las que soñaban. Imagínate, Alexia, el caso de alguien que ahora, por ejemplo, esté egresando de una carrera de periodismo y va a salir con título en mano en plena pandemia, en plena crisis, cuando nadie está contratando. Más o menos esa es la metáfora de lo que pasa. Yo te diría que sí hay interés de muchos jóvenes en estudiar periodismo, pero nuestro mercado es demasiado cruel y genera un desincentivo rápido y hace que terminen optando por empleos similares. Y dices algo muy real y crudo, además, porque aun y cuando hemos discutido también esto desde hace por lo menos 10 años, que el mejor perfil de un community manager es alguien que haya estudiado periodismo, justamente porque sabe contar historias, pero les pagan de manera muy miserable. Antes de esto, mi querido Claudio Farina, colega periodista paraguayo y además un gran apasionado del fútbol, ¿tú qué crees que necesite alguien para ser periodista o alguna persona joven? ¿Qué es lo mínimo que tú identificarías para que pueda aspirar a ser un buen periodista y que conozca bien este negocio, el futuro que le puede deparar? Yo creo, después de haber estudiado periodismo y de haber visto muchas generaciones, que es la llama de la curiosidad. Sí necesitamos otras cuestiones como estudiar, ser disciplinados, ser metódicos, pero creo que el detonador es la llama de la curiosidad. Cuando un estudiante es curioso, quiere saber más, pregunta y no se conforma, ese tiene lo necesario para ser periodista. Y tengo una anécdota sobre esto. Hace algunos años, cuando estaba yo al frente de la carrera, un grupo de estudiantes de periodismo estaban muy enojados porque no estaban de acuerdo con algunas situaciones que se estaban dando en la universidad y su tibieza frente a algunos problemas sociales. Entonces protestaron. Cuando las autoridades me hablan, la rectora me pregunta, me dice: Farina, están muy enojados tus estudiantes. ¿Por qué están muy enojados? Y yo les dije: maestra, en realidad no están tan enojados, están siendo rebeldes y críticos. Y me dice: pero más que rebelde parece que están furiosos. Y le dije: maestra, están en su papel, están siendo críticos, son curiosos y no obtienen la respuesta y por lo tanto se rebelan y cuestionan. El día que dejen de hacer esto, maestra, hay que cerrar la carrera de manera urgente porque sería sinónimo de que fracasamos todos. Yo creo, Andrés, que lo primero es esa llama de curiosidad que tiene alguien para querer saber algo, porque de ahí viene la investigación, la documentación, el estudio y esa pasión por contar historias. Me ha ocurrido que he visto cuestiones que son un poco de al revés. Hay gente que viene muy, muy metida en la necesidad de escribir y de contar historias, pero pareciera que se cierra al momento de tratar de investigarlas. Entonces, muy a menudo descubro que son buenos escritores que escriben muy bien de ficción o que les gusta hacer otro tipo de cosas como guiones para producciones audiovisuales, pero chocan con la realidad al momento de salir a la calle y preguntar. Entonces, yo diría, desde mi punto de vista, que la llama de la curiosidad es la que detona a un buen periodista. Con esto que nos acabas de contar, ¿dirías tú que a este momento las universidades nos están dando las periodistas que necesitamos? Esa es una pregunta muy, muy difícil de responder. Creo que muchas universidades sí están haciendo un esfuerzo muy grande por darnos los periodistas que necesitamos, pero tenemos dos problemas, Alexia, que son muy, muy difíciles de resolver. Primero, es un mercado laboral muy precario, muy difícil, que hace que cualquier profesional de la comunicación o del periodismo, por más bueno que sea, tenga tremendas limitaciones para hacer bien su trabajo. Y eso quiere decir que probablemente no cumplan con las expectativas que tenemos de un buen periodista. Y por el otro lado,
no solo en México, sino en América Latina, tenemos muchos planes de estudio de comunicación y de periodismo que ya son obsoletos. Y eso quiere decir formamos a un periodista analógico de los años 80 o de los años 90 antes de Internet, y eso nos genera tremendos inconvenientes para enfrentarnos a un mundo que cambió rápido. En el caso de la Universidad de Guadalajara, su plan de estudios es del año 2014 y ya lo consideramos que es viejo porque ya desde hace 6 años ya le estamos haciendo ajustes y queremos cambiarlo totalmente, pero aún así ninguna universidad, creo que de ninguna parte del mundo, es capaz de formarnos completamente al profesional del periodismo que necesitamos. Lo que más, a lo que más se acercan las universidades es a enviar a aprender de la experiencia a egresados de periodismo que tengan un buen nivel cultural, un buen nivel de lectura, una buena capacidad de escritura, mucha agudeza para preguntar y sobre todo mucha capacidad para seguir aprendiendo. Y después el resto lo termina de moldear el mercado. Entonces, sí te digo que hay universidades que hacen muy buenos esfuerzos y que envían a la calle a periodistas que al menos desde las aulas fueron muy bien preparados. En el caso de la Universidad de Guadalajara tenemos periodismo y derechos humanos, tenemos una clase que es demasiado básica, es casi una verdad de perogrullo que no hace falta decirla, pero que es una gran controversia. En la licenciatura en periodismo tenemos una clase de técnicas de entrevista periodística pensadas para la radio, la prensa escrita e internet. Y dices algo muy cierto, mi querido Farina, porque bueno, la primera vez que me invitaron a dar clase en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en 2013, me pedían dar la clase de periodismo en la red, ¿no? Ni siquiera se llamaba periodismo digital, era periodismo en la red con un plan de estudios de 2002. ¿Cuánto cambió Internet en todo ese periodo, en toda esa década, ¿no? Y cuando finalmente di clase en el 2015 en la Carlos Septién, el libro de texto básico de la materia que yo impartía, pues eran libros de los 80, o sea, más anquilosados no podían ser. Pero además de este gran rezago en la actualización de los planes de estudio, y de que no hay materias que debieran ser fundamentales como coberturas de riesgo, protocolos, la visión de género que es fundamental en el manejo de la información, la protección de las víctimas, etcétera, todos estos temas de los que bien apuntas tú y Alexia. También hay que mencionar esto de que cada vez las universidades se llenan de docentes que el semestre anterior eran estudiantes, que no tienen calle, que no tienen experiencia, que no han trabajado en medios y terminan enseñando lo que más o menos aprendieron en la escuela con libros o con las pocas prácticas profesionales que pudieron haber tenido, ¿no? Sí, totalmente. Y es un fenómeno muy recurrente en las universidades que por un lado para ciertas clases como las meramente teóricas sí, digamos, se podría cumplir el perfil, pero de ninguna manera con aquellas prácticas que exigen una experiencia profesional. Y yo creo que un gran problema que tenemos ahí es que precisamente estudian periodismo y ven a la academia como el mercado laboral y no al periodismo, porque el mercado laboral del periodista precisamente es el que está en crisis, en situación precaria. Entonces pareciera que a lo sumo hacen una incursión rápida de un par de años en algún empleo y luego ya son los maestros del periodismo. Y esto genera una ruptura, una brecha tremenda en el aprendizaje, porque imagínense que yo tomé clases de periodismo en el Paraguay y mis profesores, los más jóvenes tenían 10 años de experiencia. En su mayoría tenían 20 o 30 años de experiencia y yo aprendía de la vieja cama, es decir, gente que acumulaba experiencia durante mucho tiempo y luego la transmitía a los estudiantes. Si esto sigue pasando, es decir, si seguimos formando estudiantes que no adquieran experiencia periodística y enseñan en las aulas solamente de una manera teórica, el riesgo que corremos es de volver a divorciar de manera ya más radical lo que pasa en las aulas de lo que pasa en la calle. En la Universidad de Guadalajara, cuando hicimos la reforma del plan de estudio, nuestro principal desafío era ese, cómo hacer
que la enseñanza del periodismo en las aulas se vincule directamente con lo que pasa en las calles, en la práctica empírica, porque sabíamos de este problema. Pero si sigue ocurriendo esto que me estás mencionando, Andrés, corremos el riesgo de que la academia donde se enseña periodismo, comunicación, etcétera, digamos que carreras afines, sea totalmente teórica y divorciada de la realidad empírica, y eso sí sería algo terrible. Yo tengo un poquito la otra cara de la moneda que me gustaría comentarla con ustedes, contigo, con Andrés. A mí me dieron clase grandes periodistas que se han vuelto amigos, debo decirlo, y que en algún momento me dijeron que les estaba costando mucho trabajo dar esta parte pedagógica, esta parte de dar clases y de controlar a los grupos, porque uno en la juventud, la universidad, pues a veces es complicado tratar con esas poblaciones. ¿Qué aspectos deben considerar estos grandes periodistas que pues ahora están afortunadamente en las universidades como profesores? Bueno, yo creo que los periodistas tenemos una ventaja gigantesca para la docencia, es decir, tenemos la capacidad de comunicar y sobre todo somos muy buenos contando historias. Y yo creo que ese capital cultural que tenemos se vuelve extraordinariamente rico cuando pasamos a las aulas y enseñamos algo que vimos. Y recuerdo mis primeras experiencias como docente. Yo tengo una división en mi historia profesional. Yo fui un periodista de calle, de nota diaria en el Paraguay, y en México me convertí en un académico. Entonces, yo nunca di clases profesionales en el Paraguay. Soy académico en México, pero no en el Paraguay. Y cuando me pusieron ante el reto de dar una primera clase de periodismo económico, para mí era un reto muy grande, pero era hablar de lo que yo había hecho toda la vida en el Paraguay. Entonces, utilicé la vieja estrategia de Tomás Eloy Martínez de cuenta una historia particular para enseñar todo lo general. Yo creo que algo que debemos hacer las universidades es recuperar a todos esos periodistas que tienen mucha experiencia y convertirlos en nuestros catedráticos. Paradójicamente, lo que ocurre en las universidades es que pareciera que quieren más bien gente que tenga menos de 30 años para dar clases y formarlos y retenerlos durante mucho tiempo, pero eso genera un riesgo grande de perder a toda esa gente que tiene mucho tiempo en el periodismo y que nos puede enseñar de manera magistral. Yo diría que sería simplemente aferrarse al oficio de contar buenas historias, y el resto, los formatos, los planes de estudio, la didáctica, eso se aprende sobre la marcha, pero cuando tienen experiencia y saben cómo contarla, yo creo que ya hicieron el 90% del trabajo. Que claro, también corres el riesgo de que hay periodistas que son extraordinarios en su chamba, pero que siguen en activo, entonces por andar reporteando, pues dejan de dar clase. Y eso pues también le genera un conflicto al estudiantado y a la misma universidad, ¿no? Pero desde tu perspectiva, Claudio Farina, ¿cómo ves esta parte de la metodología? ¿Cuál sería la mejor metodología, aparte esta de contar buenas historias, para poder enseñar método a los estudiantes, para que aprendan a reportear, para que puedan entender cómo plantearse un tema de investigación, aún sea para la nota diaria, y que no dependan de la orden de trabajo de un jefe de información y que no terminemos, pues como de repente lo hemos visto en las conferencias de prensa mañaneras del presidente o en las conferencias de prensa del subsecretario Hugo López-Gatell, que llegan a preguntar de cosas que ni siquiera saben? Sí, yo te diría que el método debería ser primero teórico, segundo práctico y tercero empírico. Y me explico. Lo primero es enseñarles muy bien a los estudiantes en qué consiste el método, qué van a hacer. Y ponemos el ejemplo de la entrevista. Realmente hay muchas formas de hacer entrevista, hay muchas técnicas de la entrevista, hay muchos gurúes de la entrevista. Gracias a Internet, ahora podemos recuperar todas las entrevistas de grandes maestros que hacían programas de radio, de tele hace 40 o 50 años. Es decir, por un lado está el aprendizaje, hay que saber lo que es la entrevista. Luego, hacer el ejercicio práctico.
Es decir, poner en práctica la capacidad de hacer buenas preguntas, de jerarquizar las preguntas, de obtener información. Y lo último, lo que decía es que sea un ejercicio empírico, es decir, el viejo modelo teórico práctico donde en la misma aula de clases leías y ahí mismo jugabas a preguntarle a tus compañeros. Eso no es suficiente en este mundo que nos demanda, digamos, una pericia diferente. Entonces, yo diría, después de haber aprendido qué es una entrevista y después de haber hecho ese ejercicio ahí, hay que enviarlos a la vida real, a hacer ejercicios de la vida real, y eso implica preguntarle a autoridades, a expertos, a científicos, a investigadores, a vendedores, a gente que está trabajando en la calle, a los actores de la noticia, y después construir el producto, que es básicamente lo que hace años aprendíamos en la redacción. Yo recuerdo muy bien que yo tenía clases de teoría y práctica del periodismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y cuando llegué a mi primer empleo de reportero, mi jefe me dijo, ¿qué le preguntaste? Porque no se entiende qué fue lo que te respondió. Y yo no sabía, digamos, explicar eso porque nunca lo había visto en un salón de clases. Entonces ahora yo creo que lo importante es que tengamos todos los eslabones. Sí, hay que enseñarles teoría, hay que enseñarles a leer, hay que enseñarles a diferenciar géneros, pero hay que ponerlos en práctica y la práctica debe ser real, profesional, no ya, digamos, esa práctica simulada donde al final todos somos amigos y todos creemos que lo hicimos bien. Allá afuera en la calle no es así. Antes de continuar con nuestra entrevista, hacemos una pausa para recordarles que estamos muy atentos a todos sus mensajes vía redes sociales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy o con nuestro @Periodismo Hoy Radio, y en Twitter somos @HoyPeriodismo. También queremos darles más pistas para que descubran de quién hablaremos en Periodismo en Persona. Se trata de un periodista y académico que es un gran referente en la historia de los medios en nuestro país. Fue uno de los impulsores de la Fundación Manuel Buendía y fue director también de la Revista Mexicana de la Comunicación. Este periodista falleció un 3 de mayo, casualmente el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y no obstante su obra sigue vigente y en momentos como este resulta sumamente necesaria, y él puso sobre la mesa muchos de los fundamentos de la ética contemporánea y la autorregulación periodística en México. Estamos atentos a sus respuestas. Continuamos platicando con Claudio Farina, periodista, profesor universitario e investigador en la Universidad de Guadalajara. Aquellas y aquellos que estén pensando en dedicarse a esta profesión, pongan mucha atención a lo que viene. Es muy importante y esperamos que la información les sea de utilidad. Sin ánimo de hacer comerciales a algunas instituciones, pero Andrés lo recordará bien, en el primer programa de Periodismo Hoy, una serie que estrenamos este año en Radio Educación, una chica llamó muy interesada para preguntarnos en dónde le recomendábamos estudiar periodismo. ¿Tú qué le dirías? Bueno, yo diría que revise primero los planes de estudio. Y sobre todo una cuestión muy, muy interesante. Uno de los grandes debates ahora de dónde estudiar periodismo tiene que ver con qué quiere aprender uno. Hace años todos estudiábamos de manera genérica ciencias de la comunicación y que luego cada quien en el campo laboral se especializaba. Le decíamos así ostentosamente especializarnos por trabajar en algún lugar, ¿no? En algún medio, ya sea radio, televisión, ya sea en política, economía o deportes. Ahora hay licenciaturas que son más específicas. En donde yo doy clases es específicamente licenciatura en periodismo, es decir, ahí no aprendemos comunicación institucional, comunicación organizacional, no relaciones públicas, no mercadotecnia, no gestión cultural. Entonces ahí van directamente a ser periodistas. Si quieren ser periodistas, reporteros, productores de contenidos noticiosos, deben ir ahí. Ahora, si quieren tener una mirada distinta, hay que pensar en algunos países como Alemania, donde ellos tienen una idea totalmente contraria a la nuestra. Ellos consideran que para ser periodista primero hay que estudiar el campo específico y luego aprender la técnica. Por ejemplo, si yo quisiera ser periodista de economía en Alemania, tendría que estudiar primero economía y después aprender la técnica del periodismo.
Lo que pasa, Alexia, aquí es que esta pregunta que yo planteo, de qué quieren saber, generalmente nuestros estudiantes de 17, 18, 19 años no se la hacen y por lo tanto no la pueden responder. Yo diría que por lo menos hagan una distinción muy básica. Si quieren trabajar en algo de la comunicación, busquen una carrera que sea genérica, que les enseñe mucho de comunicación. Si quieren ser periodistas, busquen los planes de estudio donde se enseñe periodismo y no, digamos que profesiones relacionadas o cercanas como comunicación pública, institucional, relaciones públicas, mercadotecnia, etcétera, etcétera. Y que además es algo que llevamos un rato ya también recomendando a los colegas. O sea, si quieren ser periodistas, estudien cualquier cosa y es más fácil aprender la técnica del periodismo, pero ya nos vamos encauzando en una especialización. Creo que el modelo europeo ha sido bastante eficiente en eso y se nota en el tipo de periodismo tan profesional que hacen, porque no tienes a alguien que no sepa de ciencia, no tienes a alguien que no sepa de arte, no tienes a alguien que no sepa hasta de deportes, ¿no? Pero bueno, mi querido Claudio Farina, como tú sabes que eres colaborador de Radio UDG y de muchas emisoras en muchos lados, pues sabes que el tiempo es nuestro peor enemigo y un gran tirano, pero no queremos despedirnos de ti sin antes agradecerte que hayas aceptado esta charla con nuestro programa Periodismo Hoy, con la audiencia de Radio Educación, con Alexia Cervantes, con tu servidor, y que nos mandes un mensaje final para aquellas personas que quieran ser periodistas, no importa su edad. ¿Tú qué les recomendarías? Yo creo, Andrés, y estoy seguro de que nunca antes en la historia los periodistas habíamos sido tan necesarios como ahora. Yo creo que es el tiempo en el que más que nunca necesitamos buenos periodistas, bien formados, bien instruidos, que nos ayuden a entender un poco la dirección de los tiempos. En medio de tanta noticia falsa, de tanto rumor, de tanto chisme, de tanta información que no sirve para absolutamente nada, yo creo que es el momento exacto para que los grandes periodistas aparezcan. Y creo que estudiar periodismo o estudiar otra ciencia y después dedicarse al periodismo son opciones muy válidas. Lo que sí debemos hacer entre todos los que quieren estudiar y los que ya estudiamos o los que ya tenemos mucho tiempo aquí es pelear por recuperar la calidad del mercado laboral, que es nuestro principal desincentivo. Pero de que vale la pena estudiar periodismo, yo creo que hoy vale la pena más que nunca antes en toda la historia de la humanidad. Pues ahí están las reflexiones. Muchísimas gracias, Héctor Claudio Farina. Gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación, para las audiencias de Periodismo Hoy, y ojalá podamos continuar la conversación en otro momento. Gracias, Alexia, gracias, Andrés, y un saludo grande a toda la audiencia de Radio Educación. Ojalá que todas estas reflexiones y apuntes pues les sean útiles a las y los que están pensando estudiar una carrera de periodismo o dedicarse al periodismo. Por favor, cuéntenos sus experiencias, nos gustaría de verdad mucho leerles y escucharles si es que deciden mandarnos alguna notita de voz a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues llegó el esperado momento de nuestra sección de honor Periodismo en Persona, dedicada hoy a uno de los impulsores de la Fundación Manuel Buendía. Fue director de la Revista Mexicana de la Comunicación y primer presidente de la Casa de los Derechos de Periodistas. Personalmente quiero decir que fue mi profesor. Y quiero decirlo, yo también fue amigo, un gran amigo durante muchos años, y por eso quisimos dedicarle a esta sección unos minutitos para recordar su memoria. Y lo tengo que decir, Alexia, porque hacer este guión me resultó muy difícil porque no podía yo ser o apelar a la objetividad periodística, así que si ustedes ven un poco de subjetividad, pues es porque se trata de una gran persona y de un gran amigo. Vamos a escuchar de quién se trata. Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Omar Raúl Martínez Sánchez. Pocos son los periodistas que asumen la responsabilidad de preservar un legado y al mismo tiempo dejar uno, aunque su humildad haya querido ocultarlo. Hace pocos años, en mayo de 2016, el periodismo mexicano
perdió a uno de sus pensadores contemporáneos y firmes defensores de la libertad de expresión, la ética y el buen periodismo. Su nombre era Omar Raúl Martínez Sánchez. Nacido en noviembre de 1965, Omar Raúl Martínez estudió periodismo y comunicación colectiva en la Universidad Nacional Autónoma de México y fue candidato a doctor en Derecho a la Información por la Universidad de Occidente. Desde siempre quiso ser periodista, pero su interés por mejorar la práctica profesional del periodismo lo llevó a la academia para impartir clases en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, su alma mater, y en la maestría de periodismo de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Apenas recién egresado de la licenciatura, Omar Raúl Martínez entró a trabajar a la Fundación Manuel Buendía, creada por un grupo de periodistas y presidida por Miguel Sánchez de Armas, precisamente para preservar la memoria y el legado del columnista asesinado en 1984. Martínez Sánchez se convirtió en el motor de la fundación y de la revista, y desde el año 2000 y hasta el 2013 fue su presidente, una etapa en la que impulsó un fondo editorial especializado sobre el periodismo. Desde la Fundación Buendía, primero como colaborador y luego como presidente, Omar Raúl Martínez se convirtió también en el director de la Revista Mexicana de la Comunicación, publicación que siempre ha buscado analizar y estudiar los medios y el periodismo, y que hoy edita en línea la Universidad Autónoma Metropolitana. La publicación de esta revista le permitió tener un foro permanente donde podía estudiar, analizar y criticar a los medios y la forma de ejercer el periodismo, convirtiéndose en un referente obligado en estos temas. Fue desde estas tribunas donde Omar Raúl Martínez comenzó a estudiar la ética y los códigos deontológicos del periodismo mexicano, con la intención de mostrar que son herramientas fundamentales de este ejercicio profesional. De estas incansables reflexiones salió publicado el libro Códigos de Ética Periodística en México, de 2009, que es la mejor compilación y estudio comparativo de lineamientos deontológicos de los medios mexicanos. Pero así como fue muy crítico del quehacer periodístico, Omar Raúl también fue un incansable impulsor de las buenas prácticas y siempre andaba a la casa de colegas que necesitaran publicar sus libros y reportajes a través del creciente fondo editorial de la Fundación Buendía. Esta incansable labor lo llevó a convertirse en un firme defensor del derecho a la libertad de expresión y desde el 2004 se sumó a diferentes esfuerzos colectivos para garantizar este derecho humano y la protección de las y los periodistas. En 2008 y hasta el 2012 fue activo integrante de colectivos en los que periodistas independientes y organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, CENCOS, CEPED y Artículo 19 comenzaron a realizar el registro de agresiones contra periodistas y que incidieron en la aprobación de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. No por nada se convirtió entre 2010 y 2011 en el primer presidente de la Casa de los Derechos de Periodistas, asociación civil que nació con ese espíritu de tener un espacio donde se protegieran todos los derechos de quienes ejercemos el periodismo en beneficio de quienes tienen el derecho de recibir la información que generamos. Ese era Omar Raúl Martínez, un hombre que no podía ocultar su gusto por el cine y la lectura, y quien hizo mucho por preservar la memoria de Manuel Buendía Telles Girón, pero que supo también dejar su propio legado. Omar Raúl murió joven, apenas tenía 50 años de edad, y los últimos meses los vivió alejado del barullo social, pero eligió el mes de mayo para morir, el mismo mes en que murió Manuel Buendía y el mismo mes en que a nivel mundial reconocemos el derecho a la libertad de prensa. Amigas, amigos, queremos compartirles en redes sociales el libro electrónico Ética y Autorregulación Periodísticas en México de Omar Raúl Martínez, de quien acabamos de escuchar esta semblanza. Es un material editado por la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México y su descarga y distribución son gratuitas.
Mientras tanto, pues nos tenemos que despedir. Muchas gracias por sintonizarnos esta semana otra vez. No olviden que pueden volver a escucharnos y compartir nuestros podcasts que se encuentran publicados en nuestras redes sociales y en la página de Radio Educación, donde hay un micrositio especializado de periodismo hoy. La dirección es www.e-medioradio.edu.mx, www.e-medioradio.edu.mx, Alexia. Queremos comentarles que en próximas emisiones, Andrés, hablaremos sobre una ley que acaba de ser publicada en la Ciudad de México y que presumiblemente protege el secreto profesional de las y los periodistas. En este espacio vamos a desmenuzar el contenido de dicha legislación y de paso a profundizar en el tema de la protección de las fuentes. Una ley que de repente aprueban en los congresos sin consultarla debidamente con el sujeto de derecho que somos las y los periodistas, así que estén muy pendientes de este tema y recuerden que tenemos una cita todos los martes, pasadita a la 1:00 p.m, aquí en Radio Educación. Andrés Solís, un placer como siempre. Periodismo hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted Jorge Campos, Liliana Rodríguez, Óscar Solís, Edith Rojas, Alexia Cervantes, su servidor amigo Andrés Solís, como siempre en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.